quiero que vayas conmigo, por favor, a Hechos 2:42, por favor. Hechos 2:42. Hay una, eh, hay un versículo del que quiero comenzar esta tarde. Y dile al que tienes al lado, ¿estás enojado? ¿O estás empachado? Para ver si oro por liberación o oro por desempache. Pero dile, este mensaje no va a ser un mensaje que nos va a emocionar mucho. Yo, como dijo bien el pastor, aparte de ser pastor, también soy DJ. A veces me siento como Fiona, de día soy uno, de noche soy otro. Y a veces es difícil, pero Dios ha estado moviendo mucho nuestras prioridades y nuestro ministerio. Amo la música, llevo más de 10 años en la industria de la música en diferentes etapas y ahorita te voy a explicar más o menos de qué va el fuego que creo que Dios está hablando en nuestra vida. Pero en Hechos 2:42 hay un pequeño verso que nos habla de lo que era la iglesia primitiva. Nos habla del comienzo de la iglesia. Y dice este pequeño verso, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Está bien si oramos? ¿Por qué no inclinas tu cabeza ahí en tu lugar? Señor, te pido que esta mañana tú vengas y hagas tu obra en este lugar. Te damos el trono, te damos el control, que tu Espíritu Santo redarguya, nos instruya, nos inspire, nos confronte y podamos caminar en tu propósito. En nombre de Jesús, amén. Amén. Sabes, he viajado por muchos lugares, hemos viajado a través de la música, en muchos lugares, nos hemos parado en muchas plataformas, hemos conocido otros países, hemos conocido muchos ministerios y pensaba que esa era mi manera de servirle a Dios, mi ministerio, como algunos queremos llamar. Y ayer les compartí un poco a los jóvenes acerca de este proceso en el que hemos caminado con Dios. Pero en este último tiempo hay un fuego que Dios ha puesto en mi corazón y que he compartido con la iglesia donde Dios nos permite pastorear y que ha ardido de manera diferente. Desde pequeño crecí en la iglesia, entonces he visto el fuego pentecostal, he visto el fuego de lo que Dios ha desatado, creo firmemente en el fuego que nos impulsa, que nos anima, que nos inspira, que nos reta, creo en ese fuego, pero también creo que el fuego debe de afirmarnos, también creo que el fuego debe de traer firmeza a nuestro corazón, a nuestra devoción con Dios. Y algo que ha ardido mucho en este último tiempo, que te voy a ser sincero, yo no era una persona tan, digamos, que esto lo tuviera muy presente, pero Dios me ha hablado mucho y de verdad está ardiendo y todos los martes en la iglesia tomamos el tiempo de reunión para hacer un estudio bíblico cada martes y meternos a profundidad a las escrituras, a la historia de la iglesia, y ha ardido un fuego sobre la doctrina. Y es que me encanta el fuego donde nos emocionamos y gritamos y hacemos algo increíble, tenemos un momento especial. Pero si las manifestaciones no nos están llevando a leer más la Biblia, a orar más, a ser más santos, las manifestaciones no están teniendo sentido en nuestra vida. Porque veo una iglesia que corre el riesgo de vivir de manifestaciones. Veo un riesgo de vivir, de sentir bonito. Y a veces le digo a la iglesia, si tú viniste a sentir bonito, ahí tenemos una caja de toques, por favor pasa para que sientas cómo tu cuerpo se sacude. Pero hemos visto lastimosamente muchos años a gente que llora, que se sacude, que grita, pero no cambia su forma de ser, no cambia su carácter, no cambia su matrimonio. Y es que corremos el riesgo, iglesia, de vivir entretenidos por las manifestaciones. Y de verdad, a mí cómo me choca, de verdad, yo lo digo porque yo fui parte desgraciadamente de ese mover, pero cómo me choca cuando llega una iglesia a un lugar y suben frases como por fin llegó la salvación a Teoloyucan. Y yo, por fin llegó la esperanza. Ya parecemos políticos, ¿verdad? Con nuestros eslogans. Y creemos que porque nuestra iglesia abrió una sucursal, ahora llegó la esperanza, desechando los miles de años de doctrina que nos preceden antes que nosotros. Nos gusta sentirnos una generación especial. Nos gusta sentirnos una generación que tiene algo que los otros no, y es faltarle el respeto a los mártires que vivieron antes que nosotros.
No somos una generación especial, somos un eslabón en la cadena que Dios quiere traer el fuego y el avivamiento a nuestra nación, pero no es por nosotros. Corremos el riesgo de pensar que si oro más, que si ayuno más, que si hago más, Dios va a venir. No, Él va a venir quieras o tú o no quieras. Él va a venir ores o no ores, porque no es por nuestras fuerzas, sino en la de Dios. Pero de verdad veo muchas ocasiones que en la iglesia nos limitamos a manifestaciones y no nos estamos afirmando y perseverando en la doctrina y en lo que nos da fundamento a nuestra fe. Y es que la roca, dice la palabra que hay una diferencia entre construir en la roca y construir en la arena. Y construir en la roca no es fácil. ¿Alguien ha construido sobre roca? Una ocasión me tocó ver a un amigo que estaba construyendo allá por Toluca, y allá es una zona muy rocosa. Y me dijo, me tardé más de 6 meses solo en poder abrir el hueco para los cimientos. Es difícil construir sobre roca, es a cincelazo y más moderno con máquinas de perforación que tienen que abrir la roca. Y tú has visto lo que es construir sobre la arena. Es muy sencillo. En un día levantan palapas en la arena. En un día levantan unas cabañas, levantan algo, pero cuando viene la tormenta, esas cabañas caen. Eso no dura. Y cuando estás cimentado en la roca, dice la palabra, aunque vengan tormentas, vientos, aunque venga el agua, aunque venga la marea, tú vas a estar firme. Y ese es el problema, que muchos venimos a la iglesia y si vivimos de manifestaciones, vivimos de sentir bonito, vivimos de experiencias místicas, vamos a tener una fe sobre la arena. Pero cuando vienen los vientos, vienen los problemas, vienen las dificultades, son los primeros que dicen, ay pastor, es que yo ya no estoy sintiendo lo mismo. Ya no se siente igual, antes sentía bien bonito y ahora ya no siento nada, me voy de la iglesia. Esa gente rosa de Guadalupe, de verdad, no entiendo, o sea, viven de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de mover en mover, y hoy son bautistas, mañana pentecostales, mañana católicos, mañana de la luz del mundo, no sé ni qué son, pero quieren andar viviendo experiencias. Y no estamos perseverando en lo que dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es que hoy en día es más fácil, por eso te digo que este mensaje no va a ser motivacional, porque estamos tan llenos de motivación. De verdad, redes sociales está lleno de motivación. Está lleno de gente que te motiva. Lleno de gente que te da 5 tips para ser productivo. El tercero te va a sorprender. De verdad ya estoy hasta donde ya sabes. De todo eso. Y ahora como cristianos es lo mismo. Te voy a dar 5 tips para que puedas orar efectivamente. 5 tips. Hay doctrina de siglos. Hay doctrina que ha perseverado, que le costó la vida a hombres por dar esa doctrina. Y hoy en día lo que nosotros queremos es motivación. Es que nos hagan sentir especiales. Ay, es que esa iglesia me gusta porque me hacen sentir bienvenido. Esa iglesia me gusta porque me hacen sentir amado, me hacen sentir cómodo. Sí, ese es el riesgo. Que vengamos a la iglesia, que busquemos la iglesia solo por lo que sentimos y no por las convicciones en las que hemos creído. De verdad es más difícil, y más que nunca es más difícil encontrar a personas cimentadas en la fe y en la doctrina. Porque es más fácil que nos ofendamos, es más fácil que nos sintamos mal, es más fácil que ay, es que como que me hacen a un lado. Por favor, los primeros cristianos eran muertos en el Coliseo y hoy tú te ofendes porque no te saludaron. Y esa es la realidad de nuestra iglesia, de nuestra generación. Nos sentimos especiales, pero no nos damos cuenta que menos que nunca estamos siendo cimentados en la verdad. Estamos cimentados sobre la arena. Estamos cimentados sobre lo que sentimos y no estamos siendo cimentados en la fe y la doctrina que ha sido perseverada durante miles de años. De verdad, yo era el primero, yo te cuento esto porque sé lo que es vivir de emocionalismo. Nuestro pastor lo sabe. Antes cada rato llegábamos chillando, ay pastor, ore por mí porque no me siento bien, no me siento. Cada rato estaba ahí yo de chillón. Y cuando empecé a ver cómo este evangelio ha durado durante 2000 años,
Dije, mis problemas no son nada con lo que hombres vivieron para perseverar este evangelio que hoy podemos tener. Porque a mí también me sorprende cuando personas dicen, es que el evangelio es gratis. No, compadre, el evangelio no fue gratis. Le costó la vida a hombres y mujeres. Le costó la vida a hombres y mujeres que dieron todo para que esto pudiera llegar a nosotros. Pero la verdad es que cuando vemos este mover, cuando veo todo esto, nos queremos sentir como si fuéramos los elegidos. Nos queremos sentir como si fuéramos la generación especial. Por favor, antes que nosotros hubo una generación que defendió esta estafeta, y después de nosotros habrá otra generación que defenderá esta estafeta. No nos sintamos los únicos, los especiales, si no entendemos que somos parte de esa cadena que Dios ha traído a la humanidad. Nos vamos a caer en lo que el diablo, en lo que el enemigo cayó, de querer la adoración, de querer el lugar que solamente a Dios le pertenece. Pero hay un hombre que a mí me desafía mucho, y este mensaje lo he titulado Evangelio Coquet. ¿Alguien se acuerda de la moda coquet? Había una moda, ¿verdad? Hace unos meses, donde a todo le ponías rosita, le ponías un moñito y era coquet. Entonces veías la coca coquet, veías al pastor coquet, ¿no? Veías todo era coquet y era muy rosita, muy piqui, todo muy bonito. Y creo que muchos estamos viviendo un evangelio coquet, un evangelio rosita, un evangelio donde te sientas cómodo. Y ahorita voy a ir todavía más profundo y voy a pegar varios callos y cae. Yo sé que estoy en riesgo de que el pastor me saque del movimiento y me excomulgue y me titule como hereje, pero ya estoy aquí, ni modo que me quiten, ¿verdad? Entonces voy a soltarlo, pero sabes, vivimos un evangelio tan enfocado en nosotros mismos que no es el evangelio de Cristo. Y te lo dice alguien que es DJ, y sueno a contradictorio. Corro el riesgo de que tú me digas, pero tú eres DJ, no concuerda. Claro, y es algo que estoy cargando y que estoy metiendo con Dios, porque quiero que mi vida sea cimentada en la doctrina, sea cimentada en lo que hemos creído, sea cimentada en lo que hombres y mujeres dieron su vida por nosotros. Y es que, ¿cuánto tiempo vamos a vivir emocionados? ¿Cuánto tiempo nos va a durar esa emoción? ¿Cuánto tiempo nos va a durar la emoción de que vino alguien y me profetizó y me dijo que Dios tiene grandes cosas para tu vida? Te voy a desbaratar el sueño. Al 90% le profetizan lo mismo. ¿Cuánto tiempo te va a durar esa motivación? ¿Necesitas que alguien venga y te diga lo que a ti te da flojera leer en la Biblia? ¿Necesitas que alguien venga y te diga lo que tú no has sido capaz de irte a las escrituras y escudriñarlas? Yo fui parte de ese team que venía a los congresos. Ay, ojalá que el predicador ore por mí, ojalá que me imponga manos. Gloria a Dios por los hombres que traen la unción, pero si esas manifestaciones no nos están volviendo a la escritura, de nada sirven esas manifestaciones. Porque la iglesia no permanece a base de manifestaciones, permanece a base de que su cimiento sea sólido. Y ese cimiento sólido, no tengo 5 tips, no tengo un atajo, no tengo una fórmula mágica. Porque, si no te has dado cuenta, yo sufro de sobrepeso. Y no sabes la cantidad de productos que hay para bajar de peso, ¿sí o no? Te aseguro que tú conoces mínimo 5. Está el Piña Slim, está el Herbalife, está el Chupapanza, está la fibra del Dr. Simi. O sea, yo los he probado todos, y todos te prometen lo mismo: en 5 días desaparece la panza. Y ahí ves a la hermanita untándose un gel en su panza, pero se unta el gel y se echa su Coca-Cola. Ay, no sirvió este gel, no sirven de nada. Porque queremos fórmulas mágicas. Queremos fórmulas mágicas para lo que nuestra pereza no nos deja hacer. Y así es el cristiano, quiere fórmulas mágicas.
y vive embobado con fórmulas mágicas, ¿no? Ojo, no con esto estoy demeritando la profecía, no con esto demerito a los moveres, no los demerito, pero si no nos están haciendo volver a la esencia, vivimos entretenidos. Y yo no quiero ver un mover de entretenimiento en mi nación, quiero ver un mover sólido, de profecía real, de mover real. Porque si solamente siento bonito, me caigo y me sacudo y algo, pero vuelvo a ser la misma miserable persona, de nada sirvió la manifestación. Y hoy en día es más fácil, de verdad lo he visto cuando Dios nos llama a pastorear. He visto tantos moveres en México, de verdad. He visto desde los modernos hasta los tradicionales, hasta todo. He pisado en lugares donde hubo avivamiento. Estuve tocando en Almolonga, Guatemala, donde hubo un mover de Dios y un avivamiento a través de los Riscaché. Y he pisado plataformas modernas de iglesias, relevantes de iglesias que quizá hoy están en tendencia. Pero he visto el mismo patrón en todos los moveres. Gente que está emocionada, gente que busca una emoción, pero viene el primer problema, es enfrentado su carácter y se van. Porque no hay un cimiento, no hay una base. Y de verdad en la iglesia lo hemos visto. Hemos visto que a la gente cuando no le predicas de lo que le gusta, se ofenden y se van. Se cambiaron. Y yo te pregunto, ¿de algo sirve todo eso que hagamos si no volvemos al origen? Si no volvemos a lo que le ha dado cimiento a nuestra fe durante miles de años. Nos podemos pelear que si yo soy de este mover, que si yo de este, yo soy de los morados, yo soy de los rojos, de los verdes. Nos podemos pelear, pero el cimiento en el que hemos creído es el mismo. Que Cristo murió por nosotros y nos ha dado vida. Esa debe ser la realidad que pregne en nuestro caminar con Dios. Pero mira, la voz de Dios muchas ocasiones nos va a desbaratar nuestros sueños. Ayer lo prediqué con los jóvenes y de verdad fue un tiempo bien lindo y bien especial. Pero hoy quiero tomar un poquito de esa parte, de que nos han predicado un evangelio de que Dios va a cumplir tus sueños, de que Dios está para cumplir nuestros sueños. Y yo me pregunto, ¿Dios está para cumplir nuestros sueños? Para eso murió Cristo, para eso se sacrificó, para cumplir mis sueños. Hace poco estábamos orando, porque ya llevamos poco más de año y medio orando a las 6 de la mañana, todos los miércoles y los sábados en la montaña, en el mirador, en un mirador que está en el monte. Entonces salimos 5:20, 5:30 de la mañana, nos vamos 20, 30 minutos hacia la montaña y ahí oramos todos los miércoles y los sábados. Y ¿sabes qué? No ha sido fácil, no ha sido sencillo. Y fuimos muy inspirados por lo que el pastor Héctor ha desatado un mover de oración sobre nuestra nación, y eso ha traído firmeza a nuestra vida. No es sencillo orar, no es sencillo leer la Biblia. Al principio te va a aburrir, al principio te vas a ver, no vas a entender nada, al principio vas a orar y quizá no va a suceder nada. Pero la realidad es que el poder de la oración y de la palabra no viene de que lo hagas una vez, viene de la acumulación, de mucha búsqueda, de mucho tiempo de oración, de mucho tiempo de lectura. Cuando tú empiezas a acumular, quizá al principio no veas nada y te vas a frustrar. Pero cuando tú perseveras, y esa es la palabra, perseverar, cuando en lo que tú perseveras es en lo que vas a dar fruto. Si tú perseveras en el pecado, tu vida va a dar fruto de pecado. Si tú perseveras en la doctrina, si tú perseveras en la oración, tu vida va a dar fruto de oración. Y sabes, no ha sido fácil. Ese tiempo en el que hemos orado no ha sido sencillo. Pero hace poco la semana pasada estábamos orando ahí en ese lugar, y mientras veía la inmensidad, porque ese mirador es precioso, se ve Puebla, se ve Tlaxcala, se ve una parte de Veracruz, del otro lado se ve el pico de Orizaba, de este lado se ve la Malinche, y de la espalda tenemos el Ixtaccíhuatl. Viendo la majestuosidad de la creación, comencé a meditar y decir, mis sueños son tan pequeños. Porque yo tengo sueños como tú, también sueño con un coche mejor, también sueño con una casa mejor, también sueño con tener estabilidad económica, también soñamos con eso. También soñamos con lo que quizá no tenemos o no tuvimos, o las carencias que tenemos. Y muchas veces estando ahí yo me puse a analizar, digo, si Dios viniera y cumpliera mis sueños,
¿Cambiaría mi vida, cambiaría mi mundo o cambiaría el mundo? Porque si Dios cumpliera tus sueños, los que siempre has soñado, ¿qué cambiaría? ¿El mundo o tu mundo? Para muchos cambiaría nuestro mundo. Tendríamos la casa, tendríamos el carro, tendríamos la iglesia, pero no cambiaría el mundo. ¿Y de qué nos sirve pasearnos en carruajes de oro sobre la desgracia de otro? ¿Para qué nos sirve construir torres majestuosas mientras hay gente que no tiene refugio? ¿De qué nos serviría? Y eso es lo que soñamos muchas ocasiones. Y me meto en la bolsa. Tenemos sueños tan egoístas que queremos que Dios cumpla nuestros sueños, por favor. Dios no murió para cumplir nuestros sueños. No es el evangelio. Si tú viniste buscando un evangelio de cumplir sueños, lamento desilusionarte. Pero la Biblia parece que el que cumple los sueños, esos sueños egoístas, se parece más al enemigo. Se parece más al diablo. Si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Y muchos de nosotros no tenemos tanta firmeza como para resistir esa tentación. Hubo un día donde Dios me dice, cuando Él nos llama a servirle, estaba en lo que ayer les platicaba, estaba en lo que yo consideraba mi cumbre del éxito. Agenda llena, o puertas enormes abiertas, a punto de firmar un contrato con Sony Music, invitaciones a muchos países, colaborando con los grandes artistas del medio. Y ahí Dios me dice, quiero que vayas y pastorees en el pueblo. Y yo, no, Dios, no. Todo menos eso, Dios, no. Tanto que me costó salir del pueblo para que me regreses al pueblo. Pero Dios me dijo, y no me dijo como que oí una voz angelical y bajaron ángeles. No, fue una convicción en mi corazón. Si tú sigues por tu camino, vas a cumplir tus sueños. Vas a alcanzarlos, vas a ser famoso, vas a ser rico, vas a lograrlo porque tienes las herramientas. Pero si tú decides obedecer mi voz, vas a cumplir mis sueños, lo que yo anhelo. Y te lo dice alguien que es fan y que lidia con el orgullo, con el egoísmo. A mí me gustaba que la gente me aplaudiera, que la gente me dijera, wow, qué bien tocas, wow, qué padre. Y eso me llenaba más mi ego y yo pensaba que ese era mi ministerio. Si lo que hago para Dios llena mi ego, no es ministerio. Si lo que hago para Dios provoca más el aplauso a mí que la mirada hacia Cristo, no es ministerio. Es solamente mi forma de mostrar mi orgullo. Porque hoy en día como predicadores buscamos que la gente se sorprenda, que la gente aplauda, que la gente se levante, que nos vuelvan a invitar, que nos den una buena ofrenda. Y eso reina en nuestro corazón antes que hacer que la gente vuelva a lo que es el origen. Y sabes, este fuego ha estado ardiendo en mi corazón. Por eso hay un hombre que está en el libro de Hechos, con el que te quiero terminar, que nos habla de lo que debemos ser como generación. Quiero que vayas conmigo a Hechos 6. Y quiero que veas la vida de este hombre, porque hay dos cosas que quiero dejarte de este hombre, que creo que puede ser el cimiento. Y si alguien me puede ayudar con el piano, se lo agradecería mucho. Gracias. Ahorita te doy una ofrenda, me pones 10 minutos más, por favor. Hechos 6, hay un hombre, porque en los primeros tiempos del cristianismo, te digo, como iglesia nos hemos metido a estudiar cómo surgió el cristianismo, cómo se ha mantenido durante 2000 años, y me ha parecido fascinante, de verdad. Yo no soy, un tiempo fui un hombre de mucha lectura, cuando estaba en la preparatoria en la universidad, me encantaba la lectura, pero algo pasa que el cristiano se vuelve flojo para leer, no se ha dado cuenta, pero yo me volví flojo para leer. Pero este último tiempo Dios ha encendido tanto ese fuego en mi corazón que de verdad me he vuelto a la lectura, no solo de la Biblia, sino de escritos y padres apostólicos y mártires y las 5 solas, porque de verdad
Conocemos 5 tips para cancelar deudas, pero no somos capaces de aprendernos las 5 solas. Conocemos 5 tips para alcanzar tus sueños, pero no somos capaces de saber cuál es la doctrina que le da fundamento a nuestra fe. Y este hombre, cuando inicia el cristianismo, los primeros en convertirse son los judíos, los cristianos judíos. Son los primeros que se convierten a Cristo y los primeros hombres de la iglesia. Pero los segundos eran judíos que hablaban griego. Y los judíos que hablaban griego venían de muchas partes del mundo. Y se les conoció como los helenistas, los judíos que hablaban griego. Y empezaron estos dos grupos, tenían que hacer 2 reuniones porque tenían unos que hablaban en hebreo, que hablaban arameo, y tenían a los que hablaban griego. Entonces había 2 grupos, y obviamente cuando tienes a gente con grupos, cuando tienes a grupos de personas, siempre va a haber problemas, ¿verdad? La iglesia siempre va a estar llena de problemas, nunca nos vamos a exentar de eso, siempre va a haber diferencias. Y entonces empezó a haber problemas entre los griegos y entre los judíos, empezó a haber conflictos. Y adivina por qué eran los conflictos. ¿Por la doctrina? No. Los conflictos eran por el ministerio, por la visión ministerial. No. Los conflictos eran por las bases teológicas que debería haber en el mover. No. ¿Sabes por qué se peleaban? Por la comida. No voltees a ver a nadie, porque yo sé que yo tengo un compa que come mucho. Pero se peleaban por la comida. Los griegos empezaron a decir: es que a nuestras viudas les toca menos comida. Se empezó a haber conflictos, y entonces los apóstoles dicen: no es justo que nosotros descuidemos la oración y el estudio de la palabra y la enseñanza para venir a servir las mesas. Entonces dicen: vamos a levantar a hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. Y entre esos hombres levantan a 7 hombres, los primeros 7 diáconos. Estos fueron los primeros líderes de la iglesia. Fueron las primeras personas encomendadas para un servicio de iglesia. Estos son los inicios de todo lo que hoy hacemos. Estos son los inicios. Las primeras personas comisionadas para un servicio en la iglesia fueron para servir mesas. Ni siquiera para ministros de alabanza, ni siquiera para maestros de la escuela dominical, ni siquiera para líderes de intercesión, líderes de ujieres. No, los primeros fueron comisionados para servir las mesas. Y dijeron los apóstoles que sean hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, para servir mesas. Y te apuesto a que muchos de nosotros ni siquiera aspiramos a ese ministerio, porque lo que más nos gusta es ser servidos. Lo que más nos gusta es que nos reciban, que nos sirvan, que nos digan: siéntese aquí, Señor, bienvenido. No somos capaces ni de sentarnos solitos. Ay, es que no me gustó porque no me recibieron en la entrada. Por favor. Es que no me gustó la iglesia porque no me ofrecieron una agüita. Por favor. Evangelio de nosotros mismos. Pero en estos hombres levantan a uno que él quiero dejarte: Esteban, hombre lleno de Dios. Y quiero que veas lo que dice la palabra en Hechos 6, versículo 8. 6, 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiero que nuevamente recordemos: Esteban servía mesas, no predicaba. O sea, como lo vemos hoy, que se paraba al frente de gente y predicaba. Sí, predicaba abajo. Pero las pequeñas cosas que hacemos para Dios, cuando somos fieles, son las que desatan grandes moveres. Porque todos nos peleamos por el puesto de enfrente. Y me acuerdo del estanque de Bethesda. Vivimos una iglesia de estanque de Bethesda. El que entre primero al agua, ese va a quedar sano. ¿Sí sabías que la traducción en lenguaje actual borró ese versículo? Juan, ese versículo del Evangelio de Juan, donde dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo a tocar el agua, y el primero que entraba, lo borraron de la Biblia. No aparece.
en la traducción en lenguaje actual. Porque los grandes teólogos y estudiosos de la Biblia llegaron a la conclusión de que eso era una leyenda. Porque no se parece al Evangelio de Cristo. ¿Cómo que el primero que entre al agua va a quedar sano? Ese no es Dios. No es un evangelio de competencia. Y todos nos peleamos por ser los primeros. Yo, es que quiero ser el primero de mi familia que cabe en la carrera. Quiero ser el primero de mi familia que construya su casa. Quiero ser el primero que saque un coche de agencia. Nos peleamos por lo primero. Y todos pendientes del agua para ser el primero. Y hasta atrás había un hombre, Jesús, que no llegó a buscar al primero, llegó a buscar el último. El que no tenía posibilidades. El que llevaba 35 años echado en ese lugar. El que ya olía feo porque no había quien lo limpiara, no había quien lo llevara a hacer sus necesidades. Al que la gente no volteaba a mirar, a ese llegó Jesús. ¿Por qué te peleas por ser el primero cuando normalmente a Dios le gusta usar los últimos? Yo puedo estarte predicando aquí, pero te aseguro que hay hombres más llenos de Dios que yo que están recibiendo allá afuera. Yo puedo estarte predicando aquí, pero hay hombres más íntegros que están sirviendo en media, que están sirviendo allá atrás. Y me siento tan inmerecedor de estar parado aquí. No me veas a mí. Yo no soy ejemplo, yo no soy más que el que se queda a limpiar este lugar al último. Porque esos hombres que realizan tareas pequeñas están desatando lo grande. Pero ve lo que dice el versículo 9, porque quiero llegar a esto. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y el 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y quiero quedarme con esa palabra sabiduría, porque muchos de nosotros creemos que la sabiduría viene como a Salomón. Creemos que la sabiduría de Salomón vino porque Dios un día se le apareció y le dijo, y Salomón le dijo, quiero que me des sabiduría. Y tenemos la idea cristianoide, no sé por qué, que Dios de repente dijo, oh, ahí está la sabiduría. No vino la sabiduría de esa forma. Pensamos que Dios nos llene de sabiduría es que de repente en tu mente aparezcan un montón de cosas. Ah, ya soy sabio. No, la sabiduría no viene de esa forma. Si tú ves la vida de Salomón, fue un hombre estudioso, un hombre que estudió todas las artes, que estudió todas las ciencias, que estudió todo. Y la sabiduría no es que lo sepas todo, porque a veces parece que pensamos que la sabiduría no es lo mismo que conocimiento. La sabiduría es cómo uso el conocimiento que ya tengo. Pero viene la parte que no nos gusta. Hay que meterse a la palabra, hay que meterse a la Biblia, hay que meterse a los orígenes. Nos gusta decir que Dios nos va a dar sabiduría, pero no nos gusta pasar una hora leyendo. Y Dios no va a darle algo a gente floja, a gente que no valora lo que ya nos dejó. Por eso es tan fácil que nos muevan las emociones. El otro día fui a una iglesia y estaba el líder de alabanza de esa iglesia. Le digo, ay hermano, qué padre que estás en la iglesia. Y me dice, sí, yo estoy aquí en la iglesia, pero ya en unos meses me voy a ir a abrir otra iglesia. Digo, ¿qué? Le digo, del mismo movimiento, qué padre que se expanda. No, es que hace unos meses vino un profeta y me dijo que Dios le había mostrado que yo era el hombre que iba a abrir brecha en esta ciudad. Eso es la iglesia hoy en día. Es que vino un profeta, es que vino un hombre que me dijo que Dios me iba a bendecir. Pero si no trabajas, nos gusta que nos digan Dios va a cancelar deudas, pero no tenemos un plan de ahorro, un plan económico que nos saque de deudas. Y de ahí nos ves saliendo con sus bolsas de Sara. Ay, Dios va a pagar mis deudas. No, no funciona así. Sabiduría es como ocupo las herramientas que ya obtuve, que ya leí, que ya supe. No es que viene un ángel y te mete un chip y una memoria para que ahora conozcas, no. Y dice que Esteban no podían resistirle debido a la sabiduría y el poder de Dios que tenía en él. Y eso es lo que Dios ha desatado en mi vida.
Porque de verdad como me choca gente que usa frases cristianoides bien ridículas. Ay, hermano, tú solo sigue tu corazón. ¿Qué? Haz lo que tu corazón te diga. ¿Qué? Y ahí te va una peor y por la que corre el riesgo que me bajen. Porque más de uno ya la ha dicho aquí. Jesús no es religión, Jesús es relación. Tiene verdad en esto, pero desechamos todos los rudimentos, toda la doctrina, todo lo que durante siglos ha permanecido para que nuestra fe siga viva. Claro que nuestra fe es una relación con Dios, pero no puedes desechar la doctrina, no puedes desechar el conocimiento de Cristo, no podemos desechar nuestros fundamentos, no podemos desechar los mártires, no podemos desechar los hombres que estuvieron antes que nosotros. Porque conocemos mucho del mundo cristianoide. Conocemos 10 reggaetoneros que están en tendencia. Conocemos 5 grupos de alabanza que están en tendencia. Conocemos la lista de Spotify. Conocemos la lista de YouTube. Sí, conozco a 10 youtubers que me enseñan Biblia. Pero no conoces a los mártires de tu ciudad. No conoces a los mártires de México. No conocemos a los hombres que trajeron fundamento a nuestra nación. Que esa frase de que Dios no es religión no puede ser usada para esconder nuestra flojera. ¿No será acaso una excusa para esconder nuestra falta de compromiso? No, hermano, es que la mucha letra mata. ¿Qué? Dile eso a Esteban. Porque ¿sabes lo que hicieron esos hombres? Empezaron a bombardearlo y a cuestionarlo. Pero Esteban pudo resistir todos esos embates. La otra vez, una ocasión me puse en un debate en la universidad hace tiempo con una maestra atea. Y éramos 2 los que éramos cristianos en el salón. Había como otros 5, pero los otros se escondieron, como hacen la mayoría. Y 2 empezamos a debatir. Y la maestra con argumentos sólidos. Es que Jesús, y empezó a sacar. ¿Sabes? Me dio una rastriza. Y me sentí avergonzado porque no pude presentar defensa de mi Cristo. Y a veces ves a gente que dice: ay, es que Dios es como el aire. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Aleluya. Ese argumento, un buen escatálogo te lo derriba en un segundo. Porque no, Dios no es como el aire. Dios fue el que creó el aire. No, a veces nos gusta ver a Dios como nuestro mejor amigo y rebajamos a Dios al nivel de mi mejor amigo. No, Dios no es tu mejor amigo, es tu Dios. Ay, es que de verdad luego veo tantas frases románticas que no sé si son para Dios o son para su novio. ¿Dónde quedó el Dios que abría mares? Y con esto quiero dejarte. Dice, no podían resistir. Y todo el capítulo 7 de Hechos es todo el round que se echó Esteban con estos hombres. Todos los argumentos, él empezó a hablar de Biblia, empezó a hablar de la Torá, que era lo que tenían en ese tiempo, empezó a hablar de Moisés y de los grandes hombres. Nadie pudo objetarle nada. Hasta que en el capítulo 8, perdón, el 7, pero versículo 54, perdón. El final del versículo del capítulo de Hechos 6:54. Ve lo que dice. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Escucha, la manifestación vino después de que Esteban ya tenía conocimiento, ya había servido, ya había presentado defensa. Entonces vino la manifestación. Pero muchos de nosotros queremos que la manifestación venga sin leer Biblia. Queremos que venga sin orar. Queremos que venga sin ayunar. Queremos que venga sin venir al discipulado. Queremos que venga sin adoctrinarnos.
No, la manifestación tiene que venir a sellar lo que ya hemos creído en nuestros corazones. Tiene que venir a ser un fuego que selle lo que yo ya busqué, lo que yo ya hice, lo que yo ya me metí a estudiar. El Dios en el que he creído viene y sella. Porque dice el versículo siguiente: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero escucha lo que sigue: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que si Esteban fuera uno de nosotros, lo último que diríamos: pero hay un Dios que está viendo y van a arder en el infierno. Porque nos encanta el evangelio de que Dios va a destruir a tus enemigos. Y creemos que cuando Dios se refiere a tus enemigos se refiere a tu suegra. No. Dios ama a tus enemigos. Seríamos capaces de hacer lo que hizo Esteban. Porque Esteban era del grupo de los griegos, de los que se peleaban con los judíos, los primeros cristianos. Y sabes, uno de los hombres que estuvo presente en todo este lapso de Esteban fue Saulo, Pablo. Y él escuchó la doctrina, escuchó todo eso, porque Pablo sabía. Si alguien sabía de doctrina, era Pablo. Pero lo que tocó su corazón fue ver a Esteban diciéndole: Señor, no les tomes en cuenta. Y esto es lo que quiero dejarte. He estado estudiando acerca de Roma, acerca del Imperio Romano, cómo funcionaba. Y tú sabías, yo sé que tú sabes, porque sé que esta es una iglesia que le da mucho espacio a estudiar mártires, a estudiar avivadores, pero los primeros cristianos eran echados en el Coliseo. Y en el Coliseo había leones que destrozaban y devoraban a los cristianos. Porque Roma era un imperio que abarcaba muchas regiones, y en ese tiempo Palestina era parte del Imperio Romano. Entonces, cuando una persona se le consideraba que atentaba en contra de Roma, esa persona se llevaba presa y se ejecutaba, o se llevaba al Coliseo para ser carnada de los leones. Y me llama la atención que muchos de los primeros cristianos fueron perseguidos y fueron echados en el Coliseo para ser devorados por los leones. El César, el emperador romano, el César llegó a ser tan poderoso que se le consideraba un dios. Y de repente se le metía la locura y decía: ahora tienen que adorarme a mí. Pero daba una cuestión, que cuando capturaban a los primeros cristianos, los llevaban a una antesala que era antes de entrar al Coliseo. O sea, antes de que los aventaran a los leones, los metían en una antesala. Y entonces el procurador o el guardia romano que estaba con ellos les decían lo siguiente. Les decían: mira, tienes una última oportunidad para arrepentirte si no quieres ser devorado por los leones. Porque echaban parejo, echaban a familias enteras a los leones. Y uno pensaría como Daniel: es que Dios va a callar la boca de los leones. No, no lo hizo. Dios dejó que devoraran, que mutilaran, que trituraran a esos primeros cristianos. Pero cuando este guardia tenía a los cristianos que iban a ser echados al foso, que iban a echar al Coliseo, perdón, él les decía lo siguiente. Estaba leyendo cómo era ese lapso. Entonces el guardia romano le decía: mira, tienes una última oportunidad para librarte de los leones. Solamente tienes que pronunciar 2 palabras y con eso vas a quedar salvo. Si tú levantas tu mano y dices: salve César, en nombre del César vas a ser salvo de los leones y vas a ser considerado un ciudadano romano. Solamente levanta tu mano y di: salve César, y entonces te libras de todo esto.
Imagínate a los cristianos con su familia, con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo les predicas que Dios va a cumplir sus sueños? ¿Cómo les predicas que Dios les va a dar un carro más nuevo? ¿Cómo les predicas que Dios les va a dar ropa de marca? ¿Cómo les predicas ese evangelio a los que están a punto de entrar al lugar donde va a ser su muerte? Pero ahí los primeros cristianos sabían de Biblia, sabían de su fe, sabían de los rudimentos de los apóstoles. Ellos no se sabían 5 tips para ser productivos en la mañana. Ellos no se sabían 5 tips para que tu momento de oración sea más bonito. Ellos no se sabían tantas profecías que Dios tiene lo mejor para ti. No, pero sabían por ahí a quién le habían creído. Sabían en quién habían confiado. Sabían el Dios al que les servían. Entonces cuando el guardia les decía, di estas palabras, levanta tu mano y di, salve César, te vas a librar de esto. Pero ¿sabes qué hacían los primeros cristianos? Se paraban, levantaban su mano y decían, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y caminaban hacia el Coliseo, adorando y alabando a Dios. Se hincaban en el Coliseo y los leones empezaban a devorarles, mientras ellos cantaban himnos y cánticos a Dios. Ese es el evangelio en el que hemos creído. ¿De qué me sirven mis sueños? ¿De qué me sirve todo lo que yo anhelo? Mi corazón es egoísta, quiere cosas egoístas. Mi corazón solo pide cosas que yo quiero en mi carne, pero los sueños de Dios son mucho más grandes. Por eso hoy vengo a decirte, no necesitas una casa más grande. Necesitas un hogar lleno de la presencia de Dios. No necesitas un vehículo más nuevo. Necesitas a la presencia de Dios ahí en tu carro. No necesitas más dinero en la cuenta. Necesitas la provisión sobrenatural que viene de Dios. No necesitas un negocio más grande. Necesitas honrar a Dios con lo que ya tienes. No necesitamos más, tenemos a Cristo. No necesitamos más, dame a Cristo. No quiero mis sueños, dame a Cristo. No quiero más cosas, dame a Cristo. Eso es lo que la creación está clamando. Dame a Cristo. No cumplas mis sueños, son egoístas, pero dame a Cristo. Dame a Cristo. ¿Y por qué no te pones de pie y empiezas a decirle, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo? No cumplas mis sueños, dame a Cristo. No cumplas mis anhelos, dame a Cristo. Porque es lo que necesito en mi vida, es lo que necesito en mi ser, es lo que necesito para ser afirmado. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Levanta tus manos, dile, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. ¿Y sabes? Cuando estábamos parados en ese mirador, el pastor Héctor conoció a la hermana Juanita. La hermana Juanita es una hermana de 84 años que sube a las 6 de la mañana a orar con nosotros. Y nos cuenta su hija, porque su hija es la que la lleva, que desde las 3 o 4 de la mañana ya está esperando a que pasen por ella para irse al monte. Y que tantito 10 minutos se atrasa la hermana que pasa por ellas y le dice, hija, vámonos caminando, pero yo no quiero perderme la oración. ¿Y sabes quién es la hermana Juanita? La hermana Juanita es tía lejana nuestra. Sus hijos de la hermana Juanita son los hombres más ricos del pueblo. Y el otro día, mientras estábamos en el mirador, sus hijos son cristianos y son muy prósperos, tienen mucha riqueza.
Mientras estábamos orando y la presencia de Dios estaba, ella empezó a llorar y dijo: ojalá que mis hijos estuvieran aquí presenciando esto. Ellos tienen todos sus sueños cumplidos, pero ¿de qué nos sirven nuestros sueños si no tenemos a Cristo? Por eso hoy no te vengo a predicar este evangelio coquet, rosita, sino un evangelio donde vas a sufrir, vas a padecer, va a ser difícil. No te vengo a ofrecer el chupapanza, te vengo a ofrecer dos cosas: dieta y ejercicio. Que al principio te va a doler, pero horrible. Al principio te va a saber horrible la lechuga, el brócoli, el agua pura, porque ya no hay Coca-Cola, ahora hay agua. Pero cuando sigues avanzando, al principio no vas a ver nada, porque el primer día de dieta y vas a verte al espejo, estás más gordo. Pero después del día 5, 10, 30, 40, vas a ir viendo los cambios. El primer día que subimos a orar no hubo ningún cambio. El día 2, 3, 4, 5, 6 no había cambios. Pero después de año y medio empezamos a ver la gloria de Dios. Porque eso viene por sufrirle. Por sufrirle. Por eso levanta tus manos y vamos a terminar cantando esta verdad.